Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogo de Montonero. Bueno, han pasado ya algunas horas en que América Latina, el Perú, el mundo entero ha sido remecido por el triunfo de Javier Milei en la Argentina. Finalmente ha ganado un candidato claramente anti-establishment contra uno de los establishment de viejo cuño del siglo pasado más poderosos de América Latina. El peronismo, en cuanto a proyecto estatal, en cuanto a proyecto de sociedad, en cuanto a política, solo puede ser comparable con lo que sucedió con el establishment mexicano durante la hegemonía del PRI en el siglo pasado. Eso no existe más en México. Pero en el caso de Argentina, ese establishment está vivo, está intacto, está, como se suele decir, vivo y coleando. Y la pregunta que uno se hace es, ¿cuáles son las posibilidades del éxito o del fracaso de un candidato, ahora de un presidente, que ha desarrollado una campaña anti-establishment llamando a los empresarios vinculados al mercantilismo, a las coaliciones sindicales vinculadas al Estado, la casta? ¿Cuál puede ser el futuro de un candidato de esa naturaleza? Y en segundo lugar, luego de que de una u otra manera el programa de Javier Milei se asocia al ajuste y a la reforma estructural del modelo económico de Argentina. Eh, digamos, para resumir las cosas, Argentina es una sociedad, es un estado de bienestar sobre la base de una sociedad tercermundista. Argentina ha pretendido vivir como una sociedad de bienestar sin tener una primera, una segunda, una tercera revolución industrial. Y ahí están las consecuencias. Casi 50% de pobres, una inflación que amenaza en este momento en convertirse en una hiperinflación. Y si Javier Milei no desarrolla un ajuste, eh, el fracaso lo acompañará, porque ya sabemos lo que sucede con el gradualismo frente a este monstruo estatal y social que representa el establishment argentino. Ahora bien, podrá llevar adelante el ajuste, le permitirán los sindicatos, le permitirán las coaliciones mercantilistas, logrará ganar más apoyo popular, perderá más apoyo popular. ¿Cuál será su relación con las cámaras? Finalmente, el triunfo o el fracaso de Milei va a tener mucho que ver con las posibilidades de la transformación de América Latina. Este continente que en las últimas 4 décadas ha perdido el tren de la globalización. Bueno, para analizar estos temas, horas después del triunfo de Milei, estamos con José Mario Azalde. Él es un doctor en ciencias jurídicas, un analista político, permanente entrevistado de este portal, peruano, residente en Buenos Aires. Buenas tardes, José Mario, gracias por la conversación. Mi querido Víctor Andrés, como siempre, un placer conversar contigo. Bueno, a ver, si tuviéramos que resumir, ganó la propuesta del cambio, el miedo nos impuso, ¿no? Y el voto por Milei de alguna manera es un voto, uno siente que ya es un voto de afirmación, ya no es tanto un voto contra de la primera vuelta, sino que ahora una de las campañas de miedo más feroces en la región, y a pesar de todo eso, la gente se afirmó en el cambio. Es un voto más afirmativo. ¿El triunfo de Milei es una afirmación, crees tú? La victoria de Milei tiene que ser, en mi opinión, eh, vista dentro del proceso, digamos, democrático, y por ese lado creo que es importante reconocer que en Argentina se ha respetado la voluntad de la población, a pesar de que el gobierno tenía su candidato oficialista y que se hizo una intensa campaña de miedo con la población para orientar el voto, cosa que a mí me parece totalmente deleznable. Las ideas del señor Milei al parecer han calado profundamente en la población argentina, sobre todo en la población de las provincias, donde el señor Milei ha ganado en 21 provincias. Eh, Hay que ver también el aspecto de dónde salió el voto. Creo que hay
varios sectores de donde salió el voto de Milei. Uno es el voto duro del votante mileilista, por así decirlo, que es el voto que sacó seguramente en las PASO y en la primera vuelta. Y luego hay otro voto que proviene de, por ejemplo, las provincias, donde en provincias importantes como Córdoba ha obtenido más del 70% del voto de la población, ha sido arrollador. Córdoba, que tenía su candidato en el señor Schiaretti y que al parecer ahora se ha decantado por Milei al no pasar Schiaretti a la segunda vuelta del balotaje. Igual ocurre con el votante de la señora Bullrich. Al parecer también el votante de la señora Bullrich ha terminado decantando su apoyo al señor Milei. Entonces, me parece importante en ese sentido rescatar todo esto que ha venido sucediendo en estas semanas, a pesar de esta campaña del miedo, que creo yo al final ha terminado explotando en la cara a Sergio Massa. Y eso también lo hemos comentado en su momento. La campaña del miedo es una campaña censurable, porque creo que no se debe permitir que una persona vaya a votar con miedo a la Cámara, pero en Ahora, determinado momento esto puede ser como un boomerang. de acuerdo. Ahora, lo que ha impresionado es el voto que viene de las provincias. En el caso de Buenos Aires, Massa ha ganado por 1,5 puntos, creo, casi es un empate, ¿no es cierto? Pero, En la provincia de Buenos Aires, ajá, recordemos que tenemos Cava, capital autónoma, ¿no?, de Buenos Aires, que es el lugar donde la mayoría de la gente viene y donde está Microcentro, Casa Rosada, está el estadio de River en Núñez, Caminito en Boca, eso es Cava. Fuera de Cava está la provincia de Buenos Aires, que son como los suburbios, donde se ujú, concentra la mayor cantidad de población de la Argentina, la mayor cantidad de densidad poblacional está en el Gran Buenos Aires, en lo que se suele llamar el Gran Buenos Aires o el conurbano o la provincia de Buenos Aires. ujú. Eh, y en este espacio geográfico, que ha sido naturalmente un bastión peronista, en efecto, Milei ha terminado casi parejo a Massa. Massa ganó en la provincia de Buenos Aires, pero ha sido, digamos, una ventaja, me parece que de 1 punto, 1,5 puntos a Milei. Es decir, No que más, efectivamente. el bastión más duro del peronismo, que es la provincia de Buenos Aires, ya no lo es más. De Eh, acuerdo. hay, podríamos decir que la mitad de la provincia ya no necesariamente es peronista. Ahora, el papel de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, decisivos en la formación de esta mayoría que le ha permitido el triunfo a Milei. ¿Crees así? Era la gran duda. Yo incluso dije que habían sumas que restaban. Y me parece que al final, más allá de las intenciones de Macri y Bullrich, lo cierto es que los votantes de este sector sí han votado por Milei. Y en ese sentido, si queremos asociar este endose a el apoyo que públicamente brindó Macri y Bullrich a Milei, sí, sí, Ahora, sí, de hecho fue importante. ahora, ya, digamos, horas después, desarrollando el balance, eh, es impresionante cómo, digamos, América Latina, si uno lo mira desde afuera, podría ser México, Brasil y Argentina, ¿no? En ese sentido, el triunfo de Milei es enorme para la región. Ahora, horas después, desarrollando el balance, uno siente que la campaña de Sergio Massa fue la campaña del aparato partidario, de la tradición partidaria, de la vieja escuela política, además de asesores internacionales muy capaces que llegaron de afuera, ¿no? Se sabe que Lula incluso envió asesores a apoyar la campaña. Y por otro lado tienes la campaña del outsider. Recuerdo que en un diálogo anterior ni siquiera había suficientes boletas emitidas por el partido de Milei. La campaña de la emergencia, del outsider, de la novedad, algo de eso queda en el balance, digamos, la idea de que la vieja política ha sido derrotada por la nueva política, no solamente en la elección nacional, sino también en todos los usos y costumbres. ¿Sientes algo de eso en la percepción y en la evaluación? Sí, es decir, la política tradicional
que tenía que ver con el trabajo político territorial, con la necesidad de tener comités en cada distrito, en cada intendencia, en cada provincia, no necesariamente puede garantizar el triunfo, como se ha podido constatar en esta elección. El señor Milei no tiene un aparato político gigantesco con comités en todo el país. Lo que tiene es una cantidad, digamos, de seguidores que lo apoyan con mucha vehemencia y también con mucha ilusión, y que están cansados de estos años en los que Argentina ha venido experimentando un proceso de decadencia económica, cultural y política, ¿no? Evidentemente. Ahora, ya mirando hacia adelante, Milei es presidente el 10 de diciembre y el gran problema va a ser cómo hace el ajuste. Bueno, Es ahí hay una precisión, Víctor Andrés. Sí, según la Constitución, el señor Milei será presidente a partir del 10 de diciembre, que se produce el cambio y la ascensión, digamos, del nuevo presidente. Pero según el señor Massa, eh, para él, el señor Milei es responsable de lo que ocurre en la Argentina a partir del día de hoy. ha renunciado. Eso dijo Sergio Massa ayer. Después de reconocer la derrota, cosa que me parece bien, le dijo a Milei, bueno, usted es responsable a partir de mañana de lo que ocurra. Y es más, horas después presentó su licencia como ministro de Economía. Una actitud francamente irresponsable. Francamente irresponsable de una persona que prometía un gobierno de unidad nacional. Está hipotecando el futuro económico de billones de argentinos por una cuestión, no sé si de cansancio, o no sé si hay un intento en este caso de hacer fracasar la transición entre dos gobiernos democráticos, porque yo quiero creer que el señor Alberto Fernández fue elegido democráticamente y es todavía un demócrata. El señor Pero, Milei digamos, ha ahora, ganado democráticamente y nadie ha impugnado la victoria del señor Milei. Lo que deberían ahora, hacer es garantizar esta transición democráticamente y no están actuando como demócratas, creo yo. digamos, estas cosas se van a seguir presentando. Hay que recordar que es uno de los establishments más poderosos, ¿no? De la región. En realidad, eh, ni siquiera en el Brasil hay la densidad sindical que parece haber en Argentina, ¿no? Y por eso te preguntaba, ¿qué posibilidades tiene, al margen de la dolarización y la eliminación del BCR, que me parece que demanda una, en el caso del BCR demanda una reforma Hay algo constitucional? anterior a eso, Víctor Andrés, Pero es el tema de los tipos de cambio. Porque tú a puedes, eso voy, a eso voy. O sea, ¿qué posibilidades tiene Milei considerando esta oposición que va a haber en la calle de los sindicatos, ¿no es cierto? Esta, esta mayoría relativa que tienen no, diputados. no ¿Qué, deberían salir a las calles, excepto que Milei incumpla lo que prometió. Porque si Milei hace lo que prometió, él ha ganado con un respaldo abrumador del pueblo argentino. ¿Por qué tendrían que salir los sindicalistas a hacer protesta si Milei tiene el respaldo del pueblo para poder emprender estas reformas? Me parece que por ahí hay que mirar nuevamente pero esto eso como es un en lo proceso formal, político y democrático. eso Ujú. es en lo formal, ya sabemos cómo pelea la tradición política de América Latina, peor aún los movimientos vinculados al eje bolivariano, no se rinden fácilmente ante el veredicto del sufragio de la gente. Sí, pero por ejemplo, también recuerda que la caída de la Rúa, por poner un ejemplo, se dio por errores que cometió de la Rúa. Errores que luego fueron aprovechados por la oposición para generar una situación de zozobra y de desestabilización. Pero ojo, no todo fue, digamos, una planificación de la mente, en este caso del señor Duhalde, ¿no? Era el líder en ese momento del peronismo, sino también de errores propios de la coalición que era la alianza en ese momento, ¿no? Entonces, lo que hay que pedirle a Milei, creo yo, los que creemos en la democracia y en las ideas de la libertad, es, eh, va a tener que definir varias cosas. La primera de ellas es, en este momento, esta entrevista está siendo grabada, evidentemente, va a salir un poco más tarde, me parece. En este momento son las 2:15, 2:16 de la tarde en la Argentina. Hasta este momento, el señor Milei formalmente no ha tenido una conversación con el señor Alberto Fernández.
hasta el 10 de diciembre van a haber días de incertidumbre política y económica. Y como tú bien sabes, estamos entrando a una etapa donde el dinamismo de la economía ya no va a No, depender de la decisión de los políticos, sino del mercado. Mira lo de que ha acuerdo, pasado hoy en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, en Wall Street. Las acciones de YPF se han disparado, las acciones de las empresas argentinas se han disparado, los bonos también. Eso quiere decir que la dinámica política, económica, ha cambiado en la Argentina y se necesitan respuestas inmediatas. Yo creo que o el señor sea, Milei tiene que pero responder a la permíteme, pregunta. Sí, Sergio Massa va a seguir siendo ministro de Economía, el señor Alberto Fernández va a adelantar la asunción del señor Milei. ¿Quién va a gestionar durante estos días que falta para la asunción del de señor acuerdo, Milei la pero economía de la República Argentina? claro, son temas de coyuntura que están presentes, pero mirando un poco más allá, o sea, lo que tú señalas es que Milei tiene el respaldo nacional, muy pocas posibilidades de una oposición sindical en la calle, y por otro lado, tiene el optimismo de los mercados a su favor para hacer el ajuste, para llevar adelante el ajuste. Bueno, en el momento en que Milei lleva adelante el ajuste, el 50% digamos, va a ser muy doloroso el sufrimiento del pueblo argentino como lo fue aquí en el Perú, ¿no? Porque alguien va a en algún momento se va a tener que pagar la farra fiscal del peronismo de las últimas décadas. Y eso es lo que va a suceder, ¿no? Más aún considerando el nivel de deuda que tiene la Argentina. Y, o sea, tu visión es optimista con respecto al ajuste. Eso es lo que te quiero preguntar. ¿Crees que es viable? Antes del ajuste, quiero hacerte una precisión con respecto al movimiento social y concretamente al movimiento sindical. Remitámonos nuevamente a los resultados en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires está dividida y el movimiento sindical en gran parte viene de la provincia de Buenos Aires. De la provincia va a capital, hasta tomar capital, de armar piquetes. Entonces estamos diciendo que la mitad de la población de la provincia de Buenos Aires votó por Milei. Yo no sé si a los líderes sindicales le va a resultar ahora tan fácil poder movilizar a su gente, ¿no? Teniendo el tipo de apoyo que tuvo Milei en la votación. Por otro lado, Y quiero permíteme ser, ahí, tal vez soy ingenuo, Víctor Andrés, pero yo pero soy un permíteme demócrata. ahí, antes que continúes, Milei en su discurso fue muy duro con el tema de la autoridad y el uso de la ley contra la violencia. Sí, y Se eso va a ser refería a eso. necesario. Y eso va a ser necesario. Lo que yo creo es que considero que se tiene que respetar que las decisiones que el señor Milei adopte y que han sido refrendadas por el pueblo argentino en esta elección se lleven a cabo. Eso es lo que el pueblo argentino ha decidido. No descarto que haya movimientos antidemocráticos y que evidentemente en ese lado, como tú decías, si ocurre, tendrá que caerle todo el peso de la ley, tendrá que tomarse las medidas los miembros de los fiscales del Ministerio Público, tendrá que movilizarse también las fuerzas del orden para poder contener cualquier tipo de movimiento, digamos, antidemocrático que pretenda desestabilizar un gobierno que ni siquiera ha asumido y que ya empieza a tener dificultades, pero en este caso, y para ser honestos, no de ellos, sino de el actual gobierno del señor Alberto Fernández, que parece quiere dejarle pues una pequeña bombita, y en ese sentido voy a hacer es una metáfora, una pequeña bombita al señor Milei para que cuando asuma esto termine siendo una catástrofe. Me parece que por ahí va Alberto Fernández, Massa y los perdedores del día de ayer. Ahora, me entusiasma un poco ese cierto optimismo que parece desprenderse de tu reflexión con respecto al ajuste, ¿no? Porque realmente, digamos, Quería responder sobre eso, porque esa es la segunda parte de lo que me preguntaste anteriormente. Yo creo que el ajuste, pero permíteme culminar la pregunta. La inflación está ahorita en 150%. Eso puede transformarse en una hiperinflación. Y si no hay un shock en Argentina, eso va a ir a la hiperinflación. Dialogando con Carlos Adracén me decía que el ajuste es poner la hiperinflación de 150% en 2% de inflación. Y eso es un trauma enorme en gasto público, en tipos de cambio, en todo.
Ese es el tema que en América Latina mucha gente se pregunta. Sí, la experiencia peruana es que luego de un ajuste, un shock, el Fujishock brutal, la inflación todavía continúa un año. Claro, evidentemente nosotros estábamos a un porcentaje de tasa de inflación, pues, digamos, que no es la Argentina, ¿no? Estábamos en una hiperinflación Hiperinflación. que está en los libros de historia económica, ¿no? Somos un Exacto. ejemplo, digamos, de una crisis de hiperinflación, ¿no? Yo creo que lo que va a generarse, vamos por partes, Víctor Andrés, yo creo que lo que va a generarse de acá a los próximos días va a ser una corrida especulativa. Yo creo que la gente no va a tener todavía en claro, los comerciantes, por ejemplo, no van a tener en claro qué va a ocurrir si es que el señor Milei no empieza a hablar y comienza a aclarar el panorama. Entonces, la gente va a empezar a especular. Me imagino que va a tener que aumentar el blue, el dólar paralelo. Me imagino que va a haber también especulación de gente que quiere comprar en pesos, ¿no? Ahora que se dispara el peso, que seguramente se va a disparar, va a haber una corrida especulativa para el peso. Pero eso creo yo les va a estallar en la cara si es que Milei hace lo que tiene que hacer. Eh, el sinceramiento de la economía argentina va a tener un costo. ¿Qué ha prometido Milei en ese sentido? Que el costo no va a ser trasladado a la población, o se va a tratar de no trasladar a la población, sino a los políticos. Ese ha sido el discurso del señor Milei. Déjame terminar para poder aclarar el tema, porque son varias cosas. Es complejo el tema económico y además, como tú sabes, ni tú ni yo somos economistas. Estoy tratando de hacer una reflexión económica a partir de todo lo que he podido escuchar y analizar en estas últimas horas. Eh, hasta el día en que no se conozca con claridad el momento en que se va a aplicar el paquetazo, porque ojo, lo que todo el mundo está diciendo y lo que el señor Milei ha salido a decir el día de ayer es que esto se hace de una. Acá no hay gradualismo. Esto se hace de una. Hasta que no se sepa el día exacto en que el señor Milei va a aplicar digamos, este sinceramiento económico, vamos a tener momentos de una fuerte especulación y un descontrol y hasta, creo yo, tal vez una escasez y desabastecimiento de algunos productos de la canasta básica. Esa es mi lectura. Esa es mi lectura. No, está bien, está bien. Eso es lo que sucede en una sociedad en crisis cuando está a puertas de un ajuste, de una reforma estructural. Y parece que de una u otra manera Milei ha entendido que no va a ir por el gradualismo. Lo dijo No, ayer pero en lo su ha dicho, lo ha discurso, dicho. ¿no? Y se mantiene. Y quizá el tema de la dolarización o el Banco Central de Reserva eh, requieran, pues, me imagino que lo del Banco Central requiere una reforma constitucional, ¿no? Pero eso, el tema de la dolarización del Banco Central de Reserva no anula el tema del ajuste, es decir, por ejemplo, no sé cuántos tipos de cambio existen, eso es una locura, ¿no? ¿No? Hay que crear uno o dos tipos de cambio, como sucede en el Perú, ¿no? En el Perú hay un tipo de cambio flotante, ¿no? Eh, pero es un cambio que se rige por el mercado con ciertas Tipo de implicaciones. cambio flotante y además tienes un sistema, por así decirlo, binominal, donde puedes pagar en dólares, puedes pagar en soles. Exactamente, eh, exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿todo esto te parece viable, posible en este momento? Porque esa es la pregunta que se hacen los latinoamericanos, claro. ¿no? Y que Pero tiene que... recuerda, pero recuerda que las tasas, digamos, preferenciales, no solamente son, digamos, para el Estado y para nosotros, digamos, los pobladores, sino también es para algunas actividades, para empresas que están vinculadas a algunas actividades económicas. Hay un tipo de cambio para el vino, hay un tipo Sí, de cambio para la soja. Entonces, cuando uno quita estos tipos de cambio y la industria no ese está es, preparada para entrar a competir en un libre mercado, puede generar que estas bueno, industrias... te puedo asegurar que esa es una de las claves de la reforma, ¿no? Eso es, digamos, es una decisión inevitable que va a tener que asumir o no mi ley. Es el momento, es el shock. Sí, Argentina, es que no hay otra salida, la otra es el gradualismo, pero pero lo que tú has dicho es importante, porque yo creo que en este momento, dentro de todos los problemas que tiene la economía argentina, a ver, lo del Banco Central en efecto tiene que ver con una cuestión legislativa. Me imagino que vamos a hablar en otro momento o escribiré un artículo hablando sobre el tema de la correlación de fuerzas dentro del Parlamento, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores.
Y eso te quería... El tema de la dolarización es otro tema pendiente. El tema, ojo, de las privatizaciones. Nosotros hemos Lo experimentado, anunció ayer pero Milei. nosotros en Perú, las experiencias privatizadoras, mi estimado Víctor Andrés, no siempre han sido buenas. Han sido buenas a largo plazo porque evidentemente entraron competidores, pero No, cuando pero tú eres una empresa pública, y esto pasó en México, esto pasó en Rusia, esto pasó en Perú. José Mario, no quiero entrar a un debate ideológico sobre el papel de las empresas estatales. Quizá para No, no, los, no, mira, tienen que quizá para privatizarse. nuestros televidentes lo más interesante es saber qué posibilidades tiene de Milei de hacer su programa. Pero quiero Digamos, terminar la idea, porque no estoy en contra de la privatización. A lo que me refiero es un proceso complicado, no es un proceso simple. no, Ese es sí. perfecto. Ahora, lo que quisiera preguntarte ahora sobre el tema de las cámaras, ¿qué posibilidades tiene Milei de armar gobernabilidad? ¿No? Si mantiene la alianza con el señor Macri, va a tener una ligera mayoría en diputados. Donde sí no le alcanza es en senadores. Bueno, las cosas están complicadas, pues sí. Y Pero finalmente, recuerda que después de cada 2 años acá hay una renovación en el Parlamento. Entonces, si el señor Milei, como todos esperamos, hace un buen gobierno, tal vez en la renovación, a partir del segundo año, pueda alcanzar mayoría parlamentaria en la Cámara de Senadores. Eh, lo principal en este momento, Víctor Andrés, y digamos, para la gente, es sincerar las expectativas, ver realmente qué es lo que se puede hacer, ver que estamos en un momento de transición ahora y tratar de que esa transición sea lo mejor posible. ujú, Que el impacto económico no sea tan grave para que cuando el señor Milei asuma la presidencia haga el ajuste que tiene que hacer y que es inevitable y que lo haga bien. Y que hay un costo no, social, lo va a ver. no, Lo que lo que, digamos, un economista te diría es que el costo va a ser enorme. O sea, si ahora hay 50% de pobres, no debería extrañarnos que luego del shock la Sí, pobreza aumente, ¿no? pero también recuerda que Argentina es, no sé si el primero o el segundo país del mundo que tiene la mayor cantidad de dólares de argentinos fuera del país. Ujú. Entonces, si la Claro. situación en Argentina mejora, estos dólares van a venir. Es Por más, si el supuesto. señor Milei, como tendría que hacer, creo yo, dice, no vamos a cuestionar el origen de estos dólares, Ujú. tráiganlos, no importa, Eso es, tráiganlos. Entonces, si el señor Milei hace eso, la economía se puede dolarizar. Pero nuevamente, Víctor Andrés, esta discusión, mi querido amigo, excede nuestros limitados conocimientos en materia económica. Lo que estamos pero, haciendo es tratando de discutir algunas ideas que han lanzado muchos economistas y que claro. pueden funcionar. A mí me No, parece pero que la para, propuesta... escúchame, pero a veces no te dejes llevar por el estilo de discusión de la economía en Argentina. La economía es más simple. O sea, acabo, por ejemplo, de conversar con No, Carlos. no en la Mira, Argentina, no en mira, la Argentina. a eso voy, a eso voy. O sea, la economía no es una ciencia de misterio. Lo único que yo te estoy preguntando aquí es si mi ley va a poder hacer esta reforma en la cual una sociedad gasta de acuerdo a sus ingresos. Y esa decisión de gastar de acuerdo a sus ingresos o de acercarse a ese nivel tiene que ver con muchas cosas, pues cuánto se va en las empresas estatales, en el tipo de cambio, en los subsidios, esas cosas. Eso es lo que yo trato de preguntar. Si eso va a ser Él posible, anunció que va ¿no? a privatizar YPF, va a privatizar televisión Pero pública, va a privatizar Radio Nacional. Y bueno, él ha dicho, todo lo que se pueda privatizar va a ser privatizado. finalmente una pregunta. ¿El éxito de mi ley erosiona el periodismo en el mediano y largo plazo? ¿No es cierto? Pero uno no puede decir el peronismo ha muerto, porque Ah, el peronismo, yo escuché el periodismo, al no, peronismo. el peronismo, porque, digamos, el peronismo se reinventa. El menemismo y Cavallo plantearon la convertibilidad del peso al dólar, creo, pero sin ajuste, ¿no es cierto? Pero sin ajuste. Y ese fue el fracaso del Y, menemismo. y el Y lo trabajo mismo fue con el macrismo, sucio, ¿no? y el trabajo sucio de resolver el problema de la convertibilidad lo hizo otro peronista, que fue el señor Duhalde.
Mm. No, Y no olvidemos eso. por eso te decía, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué crees que va a pasar con el Perú? Yo tal vez en ese sentido, Víctor Andrés, soy un poco ingenuo, pero yo creo que todavía los partidos políticos son importantes, siempre y cuando se renueven sus programas y renueven sus dirigencias. Este es un reto para el peronismo, igual que para los radicales. El reto está en o cambian o desaparecen. Yo creo que el peronismo va a tener que cambiar, va a entrar en una etapa seguramente de reformulación, y además porque necesitamos también, dentro de un sistema político saludable, tener una oposición, pero una oposición democrática y no obstruccionista. Y ojalá que el peronismo esté a la altura del momento histórico. Necesitamos parlamentarios que puedan fiscalizar, porque sin un control político desde el Parlamento, tú sabes lo que pasa, ¿no? Esto se vuelve una dictadura. Yo no creo que el señor Milei, siendo un libertario, tenga pretensiones, digamos, dictatoriales. Ahí sí yo cuestiono lo que formula, las críticas que formula la oposición. Yo creo que hay un sector que apoya a Milei, que es, digamos, de línea dura, por así decirlo. Pero también creo que hay sectores democráticos dentro de los que han apoyado al señor Milei. Y creo que Milei, siendo liberal, no va a tener, creo yo, una tentación dictatorial ni totalitaria. Eso creo yo, desde un punto de vista doctrinal, si quieres llamarlo de esta manera, ¿no? De acuerdo, José Mario, te agradezco infinitamente por estas reflexiones muy interesantes, un gran momento para la Argentina, para América Latina, y seguiremos conversando como siempre solemos hacer. Te agradezco infinitamente. Gracias, Víctor Andrés. Bien. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.